Señor de los cielos, estés vivo o estés muerto, ¿qué cuenta le darás? Cuando venga el Señor de los cielos, estés vivo o estés muerto, ¿qué cuenta le darás? Amigo, ya no peques más, Jesús te dice ven a mí. Recuerda que tu Salvador jamás se olvidará de ti. Oh, vienen los ángeles a dejar al Rey. Oh, vienen los ángeles a dejar al Rey Jesús. Cuando venga el Señor de los cielos, estés vivo o estés muerto, ¿qué cuenta le darás? Cuando venga el Señor de los cielos, estés vivo o estés muerto, ¿qué cuenta le darás? Amigo, ya no peques más, Jesús te dice ven a mí. Recuerda que tu Salvador jamás se olvidará de ti. Oh, vienen los ángeles a dejar al Rey. Oh, vienen los ángeles a dejar al Rey Jesús. Las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender y vas a sentir el poder del Santo de Israel. La malicia, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender y vas a sentir el poder del Santo de Israel. La malicia, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús.
Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender y vas a sentir el poder del Santo de Israel. La malicia, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender y vas a sentir el poder del Santo de Israel. La malicia, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús. Oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara del cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara del cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con su poder. Pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con su poder. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara del cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara del cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con su poder. Pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con su poder. Y la tierra te alabarán, el sol y la luna te alabarán, todas tus criaturas te alabarán, los cielos y la tierra te alabarán, el sol y la luna te alabarán, todas tus criaturas.
y la tierra te alabarán, el sol y la luna te alabarán, todas tus criaturas. Padre, abre las ventanas de los cielos. Padre, abre las ventanas de los
buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este nuevo servicio divino en el cual venimos a disfrutar las bendiciones que Dios viene a entregarnos a través de su palabra, y nosotros también venimos a alabar a su nombre cantando así. Como el ciervo al agua va, vamos hacia ti, Señor, pues de ti tenemos sed, fuente del eterno amor. Caminamos hacia ti con alegres cánticos. Hoy venimos a tu altar para amarte más, Señor. Quien escucha mi gemir dice: ¿dónde está tu Dios? El Señor se encuentra aquí en la voz de júbilo. Caminamos hacia ti con alegres cánticos. Hoy venimos a tu altar para amarte más, Señor. Caminamos hacia la presencia de Dios en su casa con estos alegres cánticos y venimos a su altar. Y la palabra de Dios en Génesis 12, versículo 8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Donde hay un altar también se invoca a Dios, y por eso nosotros hoy venimos caminando al altar del Señor. Invocamos su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya mi llanto ha de cesar, el Señor es Salvador. Cuando tenga que sufrir, pensaré en ti, Señor. Caminamos hacia ti con alegres cánticos. Hoy venimos a tu altar para amarte más, Señor. Gloria al Padre eternal, gloria al Hijo Redentor, gloria al Santo Espíritu que nos une en el amor. Caminamos hacia ti con alegres cánticos. Hoy venimos a tu altar para amarte más, Señor. Caminamos hacia ti con alegres cánticos. Hoy venimos a tu altar para amarte más, Señor. Y así es como comenzamos este servicio divino, este culto en esta tarde, alabando a Dios y disfrutando de su presencia. Y en el culto lo más importante siempre es estar en torno a la palabra de Dios, escucharla y aprender todo lo que tiene para enseñarnos. Y en el texto bíblico del Salmo 38, versículo 18, Jesús y Dios nos dice: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. El salmista estaba reconociendo su maldad, y como reconoció su maldad, dijo: me voy a contristar por mi pecado y lo voy a presentar ante Dios. La pregunta es: ¿qué actitud tomamos cuando sabemos que nos hemos equivocado? ¿Vamos a la persona a pedirle perdón? ¿O en este caso nos acercamos a Dios a pedirle perdón?
Pero muchas veces el orgullo, la vergüenza, la timidez, el temor, nos llevan a, en vez de acercarnos a hablar y pedir perdón, a tomar ciertas actitudes como, por ejemplo, decir, no, voy a esperar que primero Él venga a pedirme perdón. Es Dios quien me tiene que pedir primero perdón a mí. Y otras veces la actitud es como la de Adán y Eva, esconderse detrás de máscaras, disfraces, de árboles, de alfombras. Pero este es el momento en que Dios te invita a vos y a mí a que confesemos nuestros pecados, a que todo aquello que nos impide avanzar en la vida, porque es muy pesado, nos impide prosperar en el diario vivir, porque quedamos ahí en el pasado, cargando pecados, cargando pensamientos, angustias, y nos cuesta avanzar hacia adelante porque siempre quedamos enganchados a alguna situación del pasado, alguna relación que nos cuesta perdonar o pedir perdón. Te invito a que en este momento presentemos a Dios nuestros pecados cantando el himno 209. Heme aquí, Jesús bendito, agobiado vengo a ti, y en mis males necesito que te apiades tú de mí. Ya no puedo con la carga que me oprime sin cesar. Es mi vida tan amarga, tan intenso mi pena. Por auxilio clamo en vano, aunque lo busque doquier. Ni el amigo ni el hermano me han podido socorrer. Pero tú, Jesús, me invitas con cordial solicitud. Tú me libras de mi cuita y me ofreces la salud. Heme pues en tu presencia, líbrame de mi ansiedad, que es tan grande tu potencia como es grande tu piedad, y jamás ha recurrido sin buen éxito a tu amor. Por consuelo el afligido, por perdón el pecador. Por perdón el pecador. Dios en su palabra nos recuerda en el Salmo 130, versículo 4, una linda promesa que dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Qué lindo y bueno es saber que cuando venimos a la casa de Dios a hablar con Él y a confesarle nuestros pecados, como recién lo cantamos, heme aquí, Jesús bendito, agobiado vengo a ti. Agobiado por esta semana, agobiado por este año,
agobiado por los últimos 5 o 10 años, agobiado por la infancia que tuve, agobiado por las situaciones de la vida. Aquí vengo a tu presencia y en mis males necesito, Señor, que tú te apiades de mí. Qué lindo es poder contarle a Dios en intimidad aquello que nos agobia, poder pedirle perdón y saber que del otro lado vamos a encontrar perdón. Si nos alejamos de la casa de Dios, si dejamos de participar en los cultos, si dejamos de tener este lindo momento de conversar con Él y a través de los cantos expresarles a Dios nuestros pedidos de perdón, mientras más nos alejemos de esto, lo que menos vamos a conseguir es justamente el perdón. Muchos creen que alejándose de la casa de Dios y de este momento van a hallar tranquilidad y solución a los problemas. Pero Dios en su palabra hoy nos recuerda que el lugar exacto, el momento exacto para liberar las cargas de tu vida, eso que te agobia, es ahora, es aquí, es en cada culto, en cada servicio divino que nos reunimos en torno a la palabra de Dios. Y en vista a la confesión de pecados que hicimos y a este acercamiento a Dios por el Espíritu Santo que nos reveló nuestros pecados y puso estas palabras en nuestras bocas y en nuestro corazón para que clamemos: Abba Padre, perdónanos. Quiero declararte esta palabra que Dios nos recuerda: en Él hay perdón. Ten fe, pon tus ojos en la cruz de Cristo, abre tus oídos y escucha la dulce voz de Jesús en la cruz diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y otra dulce voz de Jesús también, que dice: consumado es. El pago por tus pecados y mis pecados fue realizado en esa cruz, fue consumado. Y el que era justo, el que no tenía pecado, fue declarado pecador, para que vos, creyendo en Jesús y en esa cruz, seas declarado en este momento inocente, para que todos tus pecados y todo eso que te agobia ahora quede en el pasado, quede borrado, inclusive de la presencia de Dios. Y este perdón nos da alegría, nos da gozo, y este perdón nos invita, como dice el salmista, a reverenciar a Dios. Y este perdón nos abre los ojos, nos destapa los oídos y ahora nos invita a que juntos escuchemos la palabra de Dios y lo que Él tiene para enseñarnos en esta tarde. Por eso te invito a que juntos, todos juntos en familia desde sus hogares, cantemos con alegría la siguiente canción, No solo de pan, preparando nuestros oídos y corazones para escuchar la palabra de Dios. De pan vivir al hombre, solo de pan vivir al hombre, sino de ti, solo de ti, solo de pan vivir al hombre. Solo de pan vivir al hombre, sino de ti, solo de ti. Tengo hambre de ti, tengo sed de ti, quiero conocerte. Tengo hambre de ti, tengo sed de ti, ayúdame a verte. Tengo hambre de ti, tengo sed de ti, quiero conocerte. Tengo hambre de
tu palabra quiero habitar. Vamos a escuchar la palabra que encontramos en Génesis capítulo 50, versículos 15 al 21. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de sus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y le dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Muy bien, muchas gracias. Volvemos a cantar la canción preparándonos para escuchar la epístola de esta tarde. Solo de pan vivirá el hombre, solo de pan vivirá el hombre, sino de ti, solo de ti, no solo de pan, no, no, vivirá el hombre, no solo de pan, vivirá el hombre, sino de ti, no solo de ti. Tengo hambre de ti, tengo sed de ti, quiero conocerte. Tengo hambre de ti, tengo sed de ti, ayúdame a verte. Tengo hambre de ti, tengo sed de ti, quiero conocerte. Tengo hambre de ti, tengo sed de ti, ayúdame a verte. En tu palabra yo quiero estar. En tu palabra quiero morar. En tu palabra quiero habitar. Vamos a escuchar la lectura que tenemos en Romanos capítulo 14, versículos 1 al 12. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, porque es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales a todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no le hace. El que come para el Señor come porque Dios da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos,
y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, en el Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera de que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cantar el Aleluya mientras nos preparamos para escuchar el Evangelio y la predicación de esta tarde. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Los invito a que escuchemos el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35, donde dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer y sus hijos, y con todo lo que tenía, para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos, que le debía 100 días de salario, y agarrándolo por el cuello le dijo: Págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Esta es palabra del Señor. Como compartimos en la invitación en las redes sociales, el tema del culto, del servicio divino de hoy, es el perdón. En Génesis, Dios nos muestra la historia de José, vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos de sangre, hermanos que a su padre le mintieron y le dijeron que José había muerto.
¿qué clase de familia tenía José? Y en el fragmento que hoy escuchamos, vemos a un José perdonando a sus hermanos. Después de la envidia que tenían los hermanos, después de que los hermanos lo metieron a un pozo, a aljaba, después de que los hermanos los vendieron a unos mercaderes que pasaban por el lugar, después de todo eso, José los perdona. ¿Cómo puede ser? El texto de Romanos, el apóstol Pablo también nos habla del perdón. Nos habla de el amor al prójimo. Nos habla de no ser tropezadero para los demás. Y también nos recuerda algo muy importante, que el hecho de que quizás a veces no lo prediquemos o no lo hablemos, no significa que no exista. El apóstol Pablo en Romanos hoy nos recuerda que en el día del juicio final habremos de rendir cuentas ante Dios de nuestra vida en esta tierra, de cómo hemos vivido. Y el Evangelio de esta tarde comienza con una pregunta de Pedro, pero para comprenderla, ¿por qué Pedro pregunta sobre el perdón? Porque el domingo pasado, cuando compartimos el Evangelio, había terminado con ese fragmento del versículo 15 al 20, donde dice cómo se debe perdonar al hermano. Jesús le había enseñado a sus discípulos sobre el perdón. Y ahí, en ese contexto de enseñanza de Jesús sobre cómo proceder cuando un hermano me ofende, Pedro le hace esta pregunta: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? La pregunta de Pedro es interesante, porque seguía las instrucciones que Jesús había dado sobre cómo tratar a un hermano que pecaba. Y la pregunta de Pedro hasta 7 veces probablemente fue porque Pedro consideró bastante indulgente esta sugerencia. Algunos rabinos de aquella época enseñaban que se tenían que perdonar el mismo pecado solo 3 veces. En esta pregunta de Pedro, ¿hasta 7 veces debo perdonarlo? A veces nuestra pregunta humanamente es, ¿debo perdonarlo? Y otras veces llegamos a preguntarnos, ¿por qué tengo que perdonarlo? En la Biblia el perdón es el eje que atraviesa desde Génesis hasta Apocalipsis. La esencia de Dios es el perdón. La palabra lo describe como un Dios lento para la ira y grande en misericordia y perdón. El Evangelio de hoy nos invita a que en este momento nos replanteemos, repensemos las relaciones familiares, las amistades, y veamos cómo estamos. Qué tan enojados quizás estamos con algunos familiares. Y las relaciones más íntimas son aquellas que el diablo siempre va a intentar atacar, y el diablo siempre se va a esmerar en que las personas recuerden lo peor de esas relaciones, para que se acreciente el enojo y ciertos sentimientos que en vez de acercarnos, nos alejen. La familia es un tesoro de Dios. Cuando Él creó a Adán, Dios mismo le regaló a Eva, porque Dios quiso formar esto tan lindo que se llama familia. Cuando Dios formó este precioso tesoro de la creación, fue el diablo que se entrometió y trajo problemas en la familia que Dios había creado.
cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, desobedecieron a Dios, y Dios vino a ellos y les habló y dijo, ¿qué hicieron? Miren la primera reacción familiar post pecado. Adán le dijo a Dios, la mujer que vos me diste me dio de comer de ese fruto. Ya el diablo había plantado la semilla de la duda en cuanto a la palabra de Dios en Adán y Eva. Eso había provocado que caigan en pecado y eso llevó a que ahora el hombre le eche la culpa a la mujer. Esa mujer que antes del pecado de Adán dijo, wow, es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Qué hermosa. Ahora Adán la estaba apuntando con un dedo y le estaba diciendo, la mujer que vos me diste me obligó a comer. Y cuando Dios se dirige a Eva, Eva le dice la serpiente. Fíjense, desde que el pecado entró al mundo, el ser humano lo único que hace siempre es echarle la culpa al otro. Uno es inocente. Eso es lo que produce el pecado, orgullo, egoísmo, mirarnos el ombligo y creer que uno es el perfecto y que mi esposa, el esposo, los hijos, el resto es el que está mal, no yo. Y eso es lo que el diablo disfruta. Y cuando esas cosas suceden en la familia es cuando el diablo se está riendo a carcajadas tirado en el piso. Porque está disfrutando que su objetivo de destruir la familia, eso tan preciado que Dios creó, lo está logrando. Avancemos un pasito más en la historia. Adán y Eva, más allá de sus peleas y de echarse la culpa el uno al otro, tuvieron hijos. Caín y Abel. ¿Ustedes creen que el diablo se fue de vacaciones y se olvidó de la familia que Dios creó? Por supuesto que no. ¿Qué pasó? Caín tuvo celos de la ofrenda de Abel, que a Dios le agradó, y esperó la oportunidad para que matara a su hermano. Así empieza la Biblia, así empieza la historia de la humanidad. Y Dios, desde el cielo, viendo esto, viendo las peleas entre Adán y Eva, viendo a Caín matando a Abel, porque después le dice ¿dónde está tu hermano? Sabiendo Dios dónde estaba Abel, pero lo confronta. Y en la carta a los Romanos el apóstol Pablo nos enseña que ese pecado que entró con Adán y Eva sigue en nuestros días, sigue contaminando y sigue buscando ese objetivo de destruir las familias. Y el pecado siempre va a traer las ganas de querer destruir las relaciones matrimoniales, de querer destruir las relaciones entre padre e hijos, de querer destruir las relaciones entre hermanos, entre primos, entre familiares, entre amigos, e inclusive el diablo va a querer destruir la relación entre hermanos en la fe. Ese es el contexto en el cual nos movemos. Y solo los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, pueden ver eso y comprender. Porque los que están en el mundo no pueden comprender cuán grave es el pecado. Siempre van a estar echándole la culpa a algo externo. Tenemos que saber que el pecado está, como dice Dios, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y ahí es cuando se producen las peleas. Y ahí es cuando se producen los enojos. Y guarda si el enojo se alimenta al tiempo, año tras año, porque ese enojo se empieza a convertir en rencor. Y ese rencor a la larga termina en no poder perdonar. Y no poder perdonar y tener esa espina, ese rencor, hasta donde yo sé, no conozco a alguien que pueda dormir en paz. Por eso Jesús viene hoy a regalarnos su perdón.
para poder perdonar a mi prójimo, a mi hermano, como dice Pedro, para poder perdonarnos entre familia, entre amigos, entre hermanos en la fe, primero uno debe vivir el perdón. Por eso oramos en el Padre Nuestro: Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando Pedro le pregunta hasta 7 veces, como diciendo, hay un límite. Si la persona viene, me pide perdón y se vuelve a equivocar y vuelve a pedirme perdón y se vuelve a equivocar, y uno a veces llega a pensar, pero me está tomando el pelo. Entonces uno ya empieza a decir, bueno, yo no, ya está, no te puedo volver a perdonar. Entonces Pedro dice, ¿cuántas veces? Cuando Jesús le responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, Jesús no estaba invitando a Pedro a que haga cálculos, sino que Jesús le estaba enseñando a Pedro y a los discípulos, y nos enseña a vos y a mí en esta tarde, que el perdón no tiene límites. El perdón no tiene límites. Para Dios el perdón no tiene límites. Y si nosotros somos hijos de Dios, y como la palabra nos enseña a través del bautismo, estamos revestidos de Cristo y pertenecemos a su reino, si el Padre en el cielo no tiene límites para perdonar, ¿cuánto más sus hijos aquí en la tierra no tienen por qué tener límites para perdonar al prójimo? Y la historia que Jesús le relata para expresar esto de que no hay límites en el perdón es muy fuerte. Porque Jesús comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El reino de los cielos. El rey es Dios. Y este Dios empezó a hacer cuentas con sus siervos. Recordemos las palabras del apóstol Pablo. El día del juicio final vamos a tener que rendir cuentas de lo que fue nuestra vida en este mundo. Dios, el Rey, nosotros, sus siervos, rindiendo cuentas. Cuando el rey comenzó a hacer las cuentas, las llevaron a uno que le debía plata por millones. Y este no podía pagar. Vamos a empezar de menos a más. ¿Cuánto le debes en plata? Hablemos de plata. ¿Cuánto le debes a tu esposo o esposa? Vayamos un poco más arriba. ¿Cuánto le debes a tus papás por todo lo que te dieron en la vida? Y vayamos entonces más arriba. ¿Cuánto le debemos a Dios? Porque Él nos dio la vida en Cristo Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros la desperdiciamos? Hemos malgastado las bendiciones que Él nos dio, yendo por rumbos inciertos en el mundo. Pero el hecho de estar ante la presencia de Dios para saldar, para hacer cuentas, eso va a suceder sí o sí. Por más que mientras más lejos querramos estar de la casa de Dios, de este servicio divino, para esquivar hacer cuentas con el Rey, cuando más lejos estemos, en verdad también todos estamos caminando hacia ese momento de hacer cuentas. Porque todos las vamos a tener que rendir. Reflexionemos cómo está nuestra deuda con Dios en los cielos. Este siervo, como no podía pagar al rey, el rey ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Destrucción, ruina familiar. Ante la decisión del rey de castigar esa deuda, dice que el siervo se postró ante él, se arrodilló y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo
y yo te lo pagaré todo. Paciencia. Un fruto del Espíritu que muchas veces lo perdemos. La paciencia con nuestros seres queridos. La paciencia con nuestros amigos. La paciencia con la iglesia. E inclusive la paciencia en medio de las pruebas con Dios. Y el siervo termina diciendo algo que era obvio para el rey. Yo te lo pagaré todo. Es obvio que en vida nunca iba a poder pagar esa deuda porque eran millones. Era más que evidente que esa deuda no la iba a poder pagar. Entonces el rey podría haber pensado, este me está tomando el pelo. Pero la palabra de Dios, que siempre nos recuerda que este Dios es lento para la ira y grande en misericordia, dice que el rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Tres acciones del Padre en el cielo. Tres tremendas acciones. La primera, se compadeció de él. Dios tiene eso que se le remueve en las entrañas cuando nos ve en la oscuridad, nos ve atormentados y agobiados. Dios tiene compasión de vos. Quiero decirte esto, sabe lo que Dios tiene compasión de vos. Sabe las tormentas, las angustias, sabe lo mucho que te cuesta quizás perdonar esa relación con tu papá o tu mamá por la infancia que hubo. Y quizás cuesta perdonar eso. Dios te conoce y tiene compasión. Como también tiene compasión de tus padres. Como también tiene compasión de nuestros hermanos y de la familia en la fe. Dios tiene compasión, aunque nosotros le debamos todo. Segunda acción, lo hizo libre, lo dejó libre. Y ese es el lema de nuestra iglesia, libres en Cristo. Dios no solo tiene compasión, sino que esa compasión y perdón nos lo regaló en Cristo, en la cruz. Y cuando Jesús pagó la deuda impagable por nosotros, Jesús la pagó ahí en la cruz. Dijo, consumada es la deuda. Y en ese momento somos hechos libres. La pregunta es, ¿libres para qué? ¿Para vivir en libertinaje? Por supuesto no. Fuimos hechos libres para servir a Cristo. Fuimos hechos libres para perdonar al prójimo. Es solo en Cristo Jesús en la cruz que vamos a poder nosotros encontrar el perdón, encontrar la liberación de eso que tanto nos oprime, para después sí poder perdonar. Pero si yo no paso y no me postro como este siervo ante Dios, ante esa cruz, y no pido perdón a Dios, y no vivo ese perdón, y no me perdono a mí mismo, no voy a poder perdonar a mi prójimo. Necesito sí o sí pasar por la cruz. Necesito sí o sí mirar ahí la deuda que Dios me perdonó. Dios tiene compasión de vos. Dios te libera en Cristo Jesús. Y por último dice, Dios nos perdona la deuda. ¿Cómo se dice? Borrón y cuenta nueva. Hoy confesamos nuestros pecados y Dios nos perdonó. Te quiero decir que Dios no te va a pasar factura de lo que es de ahora para atrás. Dios ya no te va a pasar factura. Ya te perdonó esa cuenta, esa deuda. Es borrón y cuenta nueva. Hoy empieza una nueva vida en Cristo. Por supuesto que vamos a volver a caer en pecado, vamos a volver a tener estos problemas de rencores y quizás que nos cueste perdonar. Por eso cada vez que aparezca el diablo o aparezcan estos ataques del mundo o de la propia carne, Dios te invita día a día a volver a esa cruz,
a decir como este siervo, postrado, Señor, ten paciencia. Por favor, no me castigues. Y vamos a encontrar en Dios estas tres hermosas acciones. Dios va a tener compasión de vos. Dios te va a liberar en Cristo Jesús. Y Dios va a pagar y te va a perdonar la deuda. ¿Sabes por qué te va a perdonar la deuda Dios? Porque la pagó Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte. ¿Quién pagó con la muerte el pecado? Jesús. Y como confesamos en el credo y Lutero nos enseñó, Dios no nos compró con oro o plata, sino con su santa, preciosa e inocente sangre de su Hijo Jesús derramada ahí en la cruz. Somos perdonados, somos libres, podemos andar felices por la vida como este siervo. Pero he aquí los problemas vuelven cuando vamos al mundo. Cuando aquel siervo salió de la presencia del rey, se encontró con uno de sus consiervos, un prójimo, y le debía 100 días de salario. O sea, le debía muchísimos menos de lo que él le debía al rey. Y cuando lo agarró por el cuello, reclamándole, pagame lo que me debes, que eran 100 días de salario, pagame lo que debes. Este siervo tuvo la misma reacción que el primer siervo ante el rey, se arrodilló y le dijo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras, las mismas palabras. Pero aquí se ve que el primer siervo se olvidó del perdón de su rey. Y dice que no quiso perdonarlo, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Díganme, y no podemos ocultarlo, ¿cuántas veces nos ha pasado esto? Que Dios nos perdona, pero después a nosotros nos cuesta mucho perdonar a nuestro prójimo, a alguien de nuestra familia, a un amigo o a un hermano en la fe. ¿Cuántas veces nos alejamos de la iglesia por conflictos con algún hermano y no podemos perdonar, no podemos reconciliarnos? Y ya está, nos alejamos de la iglesia y dejamos de participar. ¿Por qué nos olvidamos tan fácil del perdón de Dios? ¿Por qué nos olvidamos tan fácil de esa deuda que Jesús pagó en la cruz y nos hizo libres? Jesús es aquel que pagó la deuda y la sigue pagando día a día. Y nosotros muchas veces somos este segundo siervo, que disfrutamos el perdón de Dios, pero cuando salimos acá en la semana, volvemos a esas actitudes de no perdonar al prójimo. A nosotros Dios nos perdonó todo. ¿Por qué no vamos a perdonar quizás a algún familiar esa deuda histórica que tenemos? Que es una piedra en el camino porque nos impide seguir avanzando. Este siervo, por no tener la misma actitud que el rey tuvo con él, al final fue preso. Esta historia de hoy nos invita a vivir el perdón. Jesús hoy nos enseña qué es el perdón. El perdón no es como hacer la vista gorda al pecado. No. El pecado está, la ofensa está. El perdón es cubrir el error con amor, con la sangre de Jesús. En el mundo vamos a querer encontrar la manera de perdonar quizás a nuestro padre o madre, hermano. Vamos
a ir al psicólogo, vamos a ir al psiquiatra, a muchos lugares como queriendo buscar la solución. Y Dios hoy nos está invitando a vivir el perdón en Cristo Jesús. Hago una pregunta clave. ¿Hay algo en tu vida que te impide seguir caminando hacia adelante? ¿Hay una relación tuya con tu papá, con tu mamá, con tu hermano o hermana, con tu esposa, con tu pareja, con algún amigo en especial, con algún hermano en la fe, que te impide avanzar en la vida, que te impide prosperar, que te impide disfrutar la presencia de Dios, que te impide venir aquí a la casa de Dios? Si la respuesta es sí, te quiero invitar a que eso lo presentes en la cruz de Cristo. Cuando lo presentes, en segundo lugar, te quiero invitar a que tengas fe, a que creas que Jesús a vos te perdona y que ahora Jesús te da el Espíritu Santo para que vos puedas perdonar. Las palabras de Jesús en la cruz fueron muy tremendas. A mí me resuena mucho esa frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús nos perdonó sabiendo que nosotros a veces no sabemos lo que hacemos, ¿cuánto más nosotros vamos a perdonar al prójimo? Y si Jesús en la cruz dijo, consumado es, vivilo, querido hermana, querido hermano, viví la fe, viví el perdón de Cristo, viví esa libertad y compartíla con los demás. Jesús nos recuerda el perdón, cuán importante es. Y terminó Jesús diciendo, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Dios nos invita a vivir el perdón. El perdón ya comenzó en Génesis porque Dios tuvo misericordia de Adán y Eva. Dios los perdonó como también tuvo misericordia de Caín y le puso una marca para que nada le pase cuando ande errante por el mundo. Este Dios que castigó al mundo con una inundación también tuvo misericordia de la humanidad y nos perdonó porque mantuvo a salvo a Noé y a su familia en un arca para que la especie humana no se extinguiera. Y podemos continuar. El rey David cometiendo adulterio y asesinato, aún así Dios tuvo misericordia y perdonó sus pecados. Pero no me quiero saltear la hermosa historia de hoy, la de Génesis. Y yo hice una pregunta, ¿cómo pudo José perdonar a sus hermanos que lo habían traicionado, que lo habían vendido, que le habían mentido a su papá que él estaba muerto y hasta le llevaron la túnica que el padre le había regalado? ¿Cómo pudo José perdonar eso? La respuesta es, José pudo perdonar porque tenía el Espíritu de Dios. José pudo perdonar porque era Dios el que estaba en él. José pudo perdonar porque fue un hombre que siempre se mantuvo fiel a la palabra de Dios, a las promesas de que habría de venir un Mesías para salvar al mundo. Entonces, ¿cómo José pudo perdonar tremenda traición? Fue solo por Jesús. ¿Cómo Jesús desde la cruz pudo decir al Padre, perdona a los que estaban ahí gritando, crucifícale? ¿Cómo pudo perdonar a ellos? Dios es amor, Dios es perdón. Y los hijos que viven en Él, viven en el perdón. Quiera Dios que cada día transforme nuestro corazón, que nos dé un nuevo espíritu y un nuevo corazón perdonador, que podamos perdonar a nuestra esposa, a nuestro esposo, un corazón que también podamos pedir perdón, un corazón que también me pueda perdonar a mí mismo las cosas del pasado, que Dios ya me las perdonó, pero muchas veces me agobian. Que Dios nos ponga en nosotros el Espíritu de Jesús
recordemos, estamos revestidos de Cristo y Cristo Jesús, su esencia es perdón. Vivamos el perdón en Cristo, vivamos la libertad, vivamos esta deuda que Dios pagó en Jesús por nosotros. Que Dios te consuele. Es mi oración que Dios te ayude a perdonar a esa persona que tanto te cuesta perdonar por años quizás. Es mi oración que Dios esté en tu vida y pueda darte un corazón con el cual tú puedas perdonar y puedas reconciliar esa relación, dejar atrás el pasado, dejar atrás los años y hoy comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy comienza un nuevo día en tu vida, un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo espíritu y nuevas relaciones en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que así sea. Amén. Y esta historia del perdón de Cristo Jesús para nosotros, también nosotros la confesamos a través de la fe. Lo solemos hacer a través del credo apostólico, pero hoy les invito a que confesemos nuestra fe, a que recordemos esa preciosa obra que Jesús hizo por nosotros para darnos el perdón a través de esta canción que se llama Creo en ti. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu salva. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti,
que significa perdón. Creo en el nombre de Jesucristo. En esto creemos, en Él creemos, en el nombre de Jesucristo, en su perdón, en que Él vendrá a buscarnos, creemos en la iglesia. Qué lindo es poder creer y vivir esta fe. No solo los domingos en el culto, sino vivirla todos los días en la semana. Vamos a tener nuestro momento de oración en el cual vamos a interceder por todo lo que ustedes han estado pidiendo. Los invito en sus casas a que junten sus manos, quizás las pueden elevar, ¿por qué no? Si están en familia también tomarse las manos. Aquellos que lo sientan de corazón, ¿por qué no también arrodillarse y postrarse ante Dios? Dios Todopoderoso, así como protegiste a José del mal y sacaste el bien de su sufrimiento en Egipto, líbranos por tu gracia para que aprendamos a tener paciencia en las pruebas. Enséñanos a ser lentos para juzgar, rápidos para perdonar y firmes en el amor por ti y por los demás. Señor misericordioso, nos has mostrado gran compasión en Jesús. Por favor, enséñanos a mostrar la misma compasión por los demás, para que recibamos al extraño, amemos a nuestro prójimo en necesidad y estemos atentos a los débiles en la fe y a los vulnerables a la tentación. Ayúdanos a servir a los refugiados que buscan seguridad y danos la oportunidad de compartir tus dones con aquellos que viven en la pobreza. Dios misericordioso, bendice a los que predican y enseñan tu palabra y da a los oyentes oídos dispuestos a escuchar y corazones dispuestos a aprender bien las Escrituras. Bendice a los que están bautizados. Bendice ahora a los que se están preparando para ser pastores y obreros de la iglesia. Concede a los bautizados la ayuda de tu Espíritu Santo para que, recibiendo tu evangelio con alegría, podamos compartirlo libremente con los que están fuera de la fe. Dios Todopoderoso, da sabiduría y valor a nuestros líderes elegidos y designados para que puedan buscar la justicia, buscar la paz, proteger la vida desde su comienzo natural hasta su fin natural. Por favor, Señor, pon fin a las amenazas de terror y violencia entre los pueblos y abre todas las naciones a la voz de tu palabra. Condúcenos, Señor, a buscar la reconciliación, para que podamos estar ante ti perdonados y unidos en la fe. Danos unidad de doctrina y ayúdanos a caminar juntos en armonía de vida. Tú sabes que anhelamos el precioso don de la gracia que recibimos en la Santa Cena, pero no podemos recibirlo por la cuarentena, por la pandemia. Por eso, Señor, sosténnos y permite que pronto estemos congregándonos. Bendito Padre, tú conoces nuestra debilidad de cuerpo y alma. Dale a los afligidos tu paz,
alivio que sufre, curación a los enfermos, consuelo al afligido y a los moribundos la vida eterna. Escúchanos especialmente por Florencio, por Dami, por el personal de la salud, por Élida, por Mirta, por Sonia, por Martín, por Celita, por cada uno de los enfermos y por quien intercedemos, Señor. Tenlos en tu presencia. Señor dador, todas las cosas buenas vienen de ti. Por eso abre nuestros corazones para ser generosos con los pobres y traerte los diezmos y las ofrendas que te corresponden, para que tu iglesia y todas sus instituciones sirvan a tu misericordioso propósito y no sufran falta de personas o recursos para hacer la obra de tu reino en este mundo, en esta ciudad. Gracias, Señor, porque sanaste a Facundo. Gracias, Señor, porque la abuela de Guada está bien. Y te damos gracias también por la salud de nuestro hermano Elmer, al cual tú mañana le vas a regalar un año más de vida. Le vas a regalar 90 años en los cuales Él te sirvió con mucho amor. Y queremos pedirte que Él siga siendo esa persona, ese hijo de Dios, ese hermano en la fe que es para esta familia del Redentor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has dado a esta congregación a través de Él. Queremos pedirte que lo bendigas. Dios Todopoderoso y Eterno, líbranos de la tentación y de los poderes del mal, para que seamos fieles a ti hasta la muerte y recibamos de tu mano la corona de la vida eterna. Ya sea que vivamos o muramos, te pertenecemos. Y te rogamos que nos consueles con esta promesa, que podamos unirnos a la compañía de los santos en el día que tú has señalado y entremos en los lugares celestiales para adorar en tu trono en las alturas. Por Jesucristo, nuestro Señor, el que pagó nuestra deuda, para que tú no nos condenaras, sino que nos des la libertad. Este Jesús que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por la eternidad. Amén. Los invito a que juntos oremos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, gracias a Simón que nos guió en el Padre Nuestro hoy. Antes de la bendición, quiero agradecer a todos por estar del otro lado, conectados. Gracias por sumarse a nuestro servicio divino y los invitamos a participar de nuestras actividades. El miércoles a las 6 de la tarde, nuestra alabanza a Dios a la carta, al igual que el sábado a las 6 de la tarde. Y el domingo a las 6 de la tarde, nuestro próximo culto. Aquellos también, familias que tengan niños y quieran participar de la escuela bíblica, no importa del lugar que estén, queremos invitarlo a que aprovechemos esto de la tecnología y en la escuela bíblica la hacemos por Zoom, así que todas aquellas familias que tengan niños desde cualquier lugar del país y quieran sumarse, compartir con nosotros, los invitamos. Este sábado que viene no, el otro vamos a tener. Así que si alguien quiere participar, puede comunicarse conmigo al número que siempre aparece en pantalla al final y al principio del culto y le pasamos el link para poder participar. Ahora sí, deseamos la bendición de Dios, que Dios Padre Todopoderoso te guíe con su luz, que Dios el Hijo pueda brindarte siempre su perdón
y que Dios, el Espíritu Santo, siempre te dé un corazón dispuesto a poner la mirada y tu corazón en la cruz, a poder vivir el perdón de Jesús, y que el Espíritu Santo predisponga siempre nuestro corazón y nuestros pies para perdonar al prójimo. Y saber que cuando vivimos en perdón, vivimos en paz, vivimos libres. Que la gracia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea contigo hoy y siempre. Amén. Los invito a terminar entonces cantando la siguiente canción: No tengas miedo ni te desanimes. Mi siervo Moisés ha muerto, tendrás que llevar al pueblo a la tierra prometida, al otro lado del Jordán, a la tierra prometida, al otro lado del Jordán. Cuando haya cruzado el río y se cumpla mi promesa, vas a repartir la tierra entre los hijos de Israel. Vas a repartir la tierra entre los hijos de Israel. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quieras que vayas. Nunca, nunca te dejaré. Nunca, nunca te dejaré. Nadie podrá derrotarte, porque yo estaré contigo, como estuve con Moisés, sin dejarte jamás. Como estuve con Moisés, sin dejarte jamás. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Nunca, nunca te dejaré. Nunca, nunca te dejaré. Lo único que te pido es que tú tengas coraje, que te agarres de mi mano para no soltarte más. Que te agarres de mi mano para no soltarte más. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Nunca, nunca te dejaré. Nunca, nunca te dejaré. Lo único que te pido es que tú tengas coraje, que te agarres de mi mano para no soltarte más. Que te agarres de mi mano para no soltarte